que nos hizo Antonio. Ya, bueno, faltan más módulos más adelante en los cuales todos estos impases van a ser superados. Ya los grupos están establecidos formalmente. Ya la mayoría tiene sus productos. Hemos visto que han subido sus productos, sus trabajos al Drive que se les brindó. Y bueno, ya a partir de ahora va a estar mejor encaminado el trabajo. Los primeros pasos siempre son los más difíciles. Ahora, con la parte referida al análisis de todos los datos registrados, ¿no? De todos los datos registrados, observados, todo lo que hemos encontrado y se ha registrado en las tablas y en las gráficas, ahora vamos a analizarlos. Vamos a establecer las conclusiones y por último vamos a comunicar los resultados de nuestra indagación. Hoy terminamos precisamente en estas 4 sesiones. Vamos a nosotros a terminar lo que es el módulo y de la competencia indaga. Andreita. Seguidamente, como sabemos, no por jerarquía, pero sí por un orden de competencias, obtenemos toda la información posible y registramos los datos a través de la indagación. Una vez obtenida la indagación, ya nosotros podemos explicarlo a través de esa comunicación de cómo hemos establecido nuestra estrategia para indagar. Y luego viene la explica. Cuando ya hemos explicado, hemos de repente convencido a una población, a los colegas, a los estudiantes o a un público dirigido de que nuestra indagación es correcta, nuestras hipótesis fueron bien planteadas y nuestra conclusión responde a la satisfacción de una necesidad o a resolver un problema, es cuando ya nosotros vamos a pasar a diseñar una alternativa de solución tecnológica. Pero obviamente, por jerarquía, no por jerarquía, como le dije temprano, sino por un orden, indagamos, explicamos, diseñamos. Ahora, de aquí va a venir obviamente la competencia explica a cargo de un compañero más, un docente fortaleza. En realidad en este grupo 1 somos 5. Y por último será la competencia diseña. Entonces, mientras Miriam nos alista el PPT para compartir, no sé si hubiera una pregunta previa antes de dar inicio. ¿Colegas? Sí, me dicen que ya. Muy bien. Vamos, la Padula, tienes que hacerlo. Miriam, entonces en esta sesión 3, culminar la competencia indaga. Compañeros, colegas, docentes del área de CIT, hermosa área, que a través de los años ha sufrido varios cambios de denominación en nuestra área, ¿no? Imagínense, ciencias naturales. Bueno, ya lo sabemos eso. Colegas, la primera pregunta que nosotros debemos responder respecto a lo que hemos desarrollado es, ¿qué variable ha manipulado? No sé si algún colega, algún docente, algún compañero que ya hemos venido trabajando nos responde la primera pregunta. ¿Qué variable has manipulado hasta ahora? Obviamente de nuestra situación problemática, ¿no? Nuestra situación de aprendizaje. ¿Alguien se anima a respondernos esa pregunta? ¿Qué variable hemos manipulado hasta ahora? La independiente, Miguel Falcón Povis, muy bien, la variable independiente, pero ¿cuál es esa variable independiente? La salinidad por la sal, la salinidad, o sea, en función a la cantidad de sal, ¿no? Falta de sodio. Exactamente, amigo Povis. Hemos nosotros manipulado, o sea, aumentado, disminuido esa variable, ¿no? La variable independiente, en este caso, que es la cantidad de sal, la salinidad del agua o la sustancia salina que hemos agregado al agua. Ahora, otro colega que nos diga cómo hemos manipulado esa variable. En este caso, la cantidad de sal. La cantidad de sal, el peso. Sí, ¿cómo lo hemos manipulado? ¿Cómo lo hemos manipulado? Estamos viendo los penales, creo. Yo también quisiera verlo, pero vamos a responder las preguntas. Ay. Disculpen la bulla.
Colega, ¿cómo hemos manipulado la variable? Si la variable es la cantidad de sal, ¿cómo la hemos manipulado? Midiendo. Pesando. Exactamente, midiendo, pesando, para luego agregarlo a los vasos de agua, ¿no es cierto? Los vasos de agua. Exactamente, y lo hemos, le hemos puesto una cintita con un nombre, ¿no? Vaso 1, 2, 3, 4, para reconocerlo según la cantidad de sal. Y obviamente, para comprobar la hipótesis según la cantidad de sal, iba a responder a la altura en que iba a estar flotando ese cuerpo. Muy bien. ¿Aló? Hola, sí. ¿Qué variables hemos medido? Por favor. Dígame. Hay un micro ahí, por favor, prendido. ¿Qué variables hemos medido hasta ahora, entonces? Bueno, ya dijimos una, la cantidad de sal. ¿Cuál fue la otra? Si la variable independiente, que es la cantidad de sal, es la que hemos medido, ¿cuál fue otra que hemos medido? El agua. La variable dependiente en este caso, colega. ¿Cuál fue? La dependiente. Es la flotabilidad de los cuerpos. Muy bien, colega, muy bien, la flotabilidad de los cuerpos, excelente. Y en este caso, la altura en la cual estaban flotando, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo hemos medido esa variable dependiente? Una regla. ¿Con una regla? Centímetros. Con una wincha, con una cinta métrica o también con un tubito de papel, un agitador de papel hasta donde se humedecía. Bien, ojo que estamos solamente recordando. Ahora, la pregunta final. Estamos reforzando nomás, ¿ah? ¿Cómo hemos registrado nuestros datos? Entendamos que nosotros debemos responder las preguntas como quisiéramos que nuestros estudiantes respondan. ¿Cómo has registrado tus datos? En una tabla. Mari. En un registro. Sí, buenas tardes. En un registro, obvio, utilizando una tabla, colocando ahí, ¿no? En columnas, lo normal, y teniendo en cuenta la cantidad de concentración de sal, teniendo los 5 vasos, el número 1, y luego, de acuerdo a lo que nos hemos planteado, ¿no? Por ejemplo, en la primera, 0, según los datos, o sea, recogiendo los datos y para no, de repente, ponerle el cuadro que todo el mundo lo ha trabajado, todos los que estamos participando. Entonces, en un cuadro, hemos registrado nuestros datos en un cuadro, ¿no? De acuerdo a la concentración de sal, las tapitas que vamos agregando, entonces vamos registrando los datos de acuerdo a lo que estamos observando. Exactamente, profesora Mari, muchas gracias. Entonces, ¿cómo hemos registrado nuestros datos? Como lo dice nuestra colega, en un cuadro donde se establece una columna o una fila para cada vaso, en el cual vamos registrando cada uno de los valores obtenidos en la medición de cada una de las sustancias, para luego hacer la comparación. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, solamente hemos empezado recordándolo, que lo tengamos claro, porque a partir de ahí, un buen análisis de esos resultados nos lleva a establecer, a formular unas buenas conclusiones. Pasemos a la siguiente, por favor, Miriam. Profesora Miriam, el siguiente PPT, por favor. Bien, tal como lo dijo nuestra colega Mari, ¿no? Y como lo dijeron varios colegas también en el chat. Esa gráfica, obviamente, es el resultado de los datos obtenidos y registrados en una tabla. De esa tabla trasladamos los puntos a una gráfica y donde se establece una línea, en este caso una pendiente, donde la variable independiente afecta a la variable dependiente. En este caso, la variable independiente, que son los vasos con agua, afecta directamente la altura de flotabilidad. Esa línea que dibujamos ahí a partir de los resultados, la unión de esos puntos nos dan una línea la cual nos permite sacar un análisis. Entonces, observando esos datos, vamos nosotros a hacer un análisis de lo obtenido. ¿Qué significa esa línea?
¿qué nos da, qué conclusiones podemos sacar a partir de ahí? Entonces, ahí como lo dice, individualmente, de acuerdo a los datos registrados, todos tenemos datos en la tabla y su gráfica correspondiente. Pasemos a la siguiente, por favor, Miriam, a la siguiente PPT. Vamos a encontrar algo que nos va a reforzar más. Ahora, ese análisis, obviamente, mientras más observaciones tengamos, mientras más datos hayamos registrado, nuestro análisis va a partir prácticamente desmenuzado, ya. Va a ser más permisible, no va a ser más posible obtener un análisis productivo. Entonces, cuando se analiza datos, uno interpreta los datos obtenidos en la indagación. Los contrastamos con la hipótesis y la información relacionada al problema. Eso es importante. Lo contrastamos con la hipótesis que planteamos al principio. Y a partir de ahí vamos a elaborar conclusiones que van a refutar o comprobar la hipótesis. Ahora, este análisis básicamente es dar respuesta a los objetivos o hipótesis. Recordemos que a partir de tercero de secundaria se aparecen los objetivos y en la primero y segundo solamente hipótesis, planteados a partir de las mediciones efectuadas y los datos resultantes. Colegas, el propósito de analizar los datos de investigación es obtener información que puede ser útil para la indagación y nos permita describir y resumir los datos, establecer la relación del comportamiento de las variables, comparar las variables, identificar la diferencia entre ellas y pronosticar resultados. Ahora, esos pasos que se hacen a partir del análisis, disculpen, gol, pasó Perú. Listo, Panchito. Sí, pasa Perú. Sí, pasó. Se clasificó Perú a los cuartos. Qué bien, nos han hecho sufrir. Imagínense, si se sufre viendo los penales, imagínense cómo sufrimos nosotros no viéndolos. Ay, disculpen, hoy día es una exposición un poquito atípica, ¿ya? Pero vale la pena, creo. Bien, por favor, análisis de resultados. Ese análisis de resultados es a partir de esos datos, o esos pasos, perdón, más la información científica. Entonces, es importante los datos obtenidos, el análisis que hagamos a partir de esos datos registrados, pero para establecer unas conclusiones y hacer un análisis verídico y objetivo, necesitamos la información científica, la información teórica, que en determinado momento el profesor Percy en una intervención nos dijo, ¿no? Es muy importante la información científica. Entonces el estudiante, el docente tiene que reforzar, tiene que fortalecer ese análisis a partir de una información científica referida al tema, las cuales van a enriquecer sus conclusiones, ¿no? Entonces, perdón, la anterior, disculpe, profesora Miriam, la anterior no había terminado. Gracias, ahí está. Entonces, la suma del análisis que hacemos de nuestros resultados, más la información científica, que es importantísima, eso nos va a permitir comprobar las hipótesis y elaborar las conclusiones. Por ejemplo, para orientar el trabajo de análisis, podemos responder a esta pregunta, ¿no? ¿De qué depende la altura de la flotación de los cuerpos? ¿Qué nos dicen los resultados? ¿En qué se diferencia la altura de flotación en cada uno de los vasos? Miren, parece mentira, pero esas pequeñas preguntitas nos van a ayudar a establecer las conclusiones. Ahora sí, vamos con el siguiente PPT, Miriam. Si no se sufre, no se gana, dicen, ¿no? Bien, ahora, siguiendo con este mismo paso de analizar datos e información, ese análisis de datos e información precisamente nos va a permitir comprobar las hipótesis y elaborar las conclusiones. Para comprobar las hipótesis, yo verifico en los resultados que estén presentes la variable dependiente y la variable independiente. Sí, obviamente en nuestras hipótesis que elaboramos al principio, creo que en la sesión 1, nos aseguramos de que aparezcan ambas variables. En segundo lugar, en los resultados verifico que se demuestre la relación entre variables, es decir, que se demuestre una relación causa-efecto. Y nos vamos dando cuenta que es así, ¿no?
la altura de flotabilidad de los cuerpos, de las esferas en este caso, depende o varía según la cantidad de sal que le hayamos agregado al agua. Entonces sí, hay una causa-efecto ahí. Ahora, si los resultados coinciden con la hipótesis, entonces esta es verdadera. Estamos afirmando y no refutando esa hipótesis. Del ejemplo que estamos trabajando, bueno, la hipótesis podría ir así, ¿no? Tal vez lo hagan distinto, pero en realidad la forma puede cambiar, pero el fondo no. Una hipótesis podría haber sido así. Existe una relación directa entre la concentración de sal en el agua y la altura de la flotación de los cuerpos. La mayoría de grupos lo han hecho así. Y cuando digo así, me refiero a que aparezcan ambas variables. Cuando digo así o cuando digo de esta manera, me refiero a que se nota una relación de causa-efecto. Tal vez lo hagan de esta manera afirmativa. Existe una relación directa entre la concentración de sal en el agua y la altura de flotación de los cuerpos. O tal vez lo hagan de una manera condicional, ¿no? Si aumentamos la concentración de sal en el agua, entonces varía o aumenta la altura de flotación de los cuerpos. La forma puede variar, pero el fondo es el mismo. Se nota, se observa la relación causa-efecto entre una variable y la otra variable. Se nota que una es la causa y otra es el efecto. No puedo ver la parte final, pero bueno, vamos a la elaboración de conclusiones. En el ciclo 6, a la hora de elaborar las conclusiones, se elaboran las hipótesis. Las conclusiones en el ciclo 6 responden a las hipótesis, primero y segundo de secundaria. Pero en el ciclo 7, tercero, cuarto y quinto, se elaboran objetivos. Por lo tanto, las conclusiones responden a los objetivos. Tengámoslo claro eso. Si yo tengo unos estudiantes que me presentan un trabajo de indagación de primer y segundo año, esas conclusiones deben responder a sus hipótesis. Pero si tenemos trabajo de indagación, informe de indagación de estudiantes de tercero, cuarto y quinto, verifiquemos que las conclusiones respondan a los objetivos. ¿De acuerdo? Obviamente, hipótesis, conclusiones y objetivos contienen dentro de ellos a las variables, tanto independiente como dependiente. Bien, entonces para elaborar las conclusiones debemos sintetizar brevemente los puntos más relevantes de los resultados. Debe ir como una conclusión. Si es necesaria una explicación, enriquecer el hecho de hacer entender a un público, a un determinado jurado, etcétera, ya verbalmente, oralmente se puede reforzar, pero brevemente se establece la conclusión. Se tienen que considerar los conocimientos científicos explorados para interpretar el fenómeno observado. Obviamente es importante, ¿no? Nosotros cuánto nos encanta cuando un estudiante nos explica algo y utiliza términos científicos, utiliza palabras que refuerzan y hacen más sólida su explicación de su proceso de indagación. Y para eso los conocimientos científicos explorados son aquellos que el estudiante va preestableciendo antes de la indagación o estableciendo a partir del proceso mismo de la indagación. Encuentra algunos procesos que tiene que ir entendiéndolo y va enriqueciendo ese conocimiento científico. Es importante también considerar los logros y dificultades que se presentaron en la experimentación. Esto es muy importante, ¿no? Considerar logros y dificultades, porque obviamente nuestros estudiantes no van a indagar sobre un tema, no van a experimentar sobre un fenómeno, son diversos, son muchos. Así que en cada uno de ellos, esos logros y dificultades que ha encontrado le van a servir de manera importantísima para una siguiente indagación. Ahora, vamos al ejemplo que hemos estado trabajando, nuestra situación. Una conclusión puede ir de esa manera. De la investigación realizada, se comprueba que a medida que se incrementa la concentración de sal en el agua, la altura de la flotación de los cuerpos también se incrementa, debido a que a mayor concentración de sal en el agua, mayor será la altura de flotabilidad. Más o menos así dice, porque no logro apreciar la parte final. Ese es un ejemplo. Que mi grupo lo hizo distinto, que mi grupo o yo pensaba de otra forma, distinto en la forma. Pero recordemos, si aparece también en la conclusión la relación causa-efecto entre la variable independiente y la variable dependiente está correcta. No necesariamente van en las mismas palabras, pero el fondo es el mismo. Muy bien. Profesora Miriam, pasemos a la siguiente, por favor.
Bien, ahora vamos a tener una pequeña tareita. Claro, de forma grupal, ahora que ya sabemos cuál es mi grupo, en cuál pertenezco. Vamos a responder en 15 minutos estas preguntitas, ¿ya? Pues si podemos, hay que tomarle una fotografía, un pantallazo a este PPT, donde están estas. Primero, ¿qué observas en tu gráfica? En tu gráfica, no la que estamos presentando aquí, en la que tú elaboraste, en la que tú realizaste a partir de los datos registrados en tu tabla. Luego los trasladaste a una tabla y apareció una curva, tal vez una pendiente, una recta. Entonces, ¿qué observas en tu gráfica? La siguiente pregunta que hay que responder en 15 minutos es, ¿cómo se comporta cada una de tus variables en la gráfica? Obviamente estas preguntas nos van a ayudar a sacar nuestras conclusiones, ¿eh? Tercera pregunta, ¿se habrá comprobado la hipótesis? Para eso debemos tener en cuenta nuestra hipótesis, recordemos, si la tenemos anotada, mucho mejor. Y por último, redacta tus conclusiones. ¿Qué has comprobado con tu experimentación? Colegas, a partir de estos minutos a partir de ahora tenemos 15 minutos para reunirnos en grupo y trabajarlo. Miriam, profesora Miriam, creo que los invitamos a unas salas pequeñas para que lo trabajen. Listos. Voy a iniciar. Hay que hacerlo en forma manual. A ver si podemos apoyar ahí los que estamos como anfitriones. Ya, ahorita la vamos a poner. Mientras tanto, pueden los profesores que no se han renombrado, renombrarse, por favor. Jorge Giraldo, Milagros Ramírez, Pedro Camayo, Roberto Osvaldo, Rosa Vallejos. Por favor, los profesores mencionados. Milagros Ramírez ya está en el grupo 4, solo que estoy con 12 equipos. Milagros, pero no tienes tu grupo ahí puesto en tu... No, sí, G4 está. No, no está. Ahí te estoy viendo. Es que tengo 2 nombres. En el grupo general. El grupo 3 ya está en el grupo general. Ya estamos aquí. Se completaron los 15 segundos. Continuamos, profesor Francisco. Gracias, Miriam. Los minutos, ¿no? 15 minutos. 15 Bien, minutos. entonces estamos notando en cada uno de los grupos que cada vez se está haciendo más sólido el trabajo en equipo. Poco a poco estamos superando algunos impases y ya estamos cumpliendo con los plazos. Claro, el tiempo es pequeño, ¿no? Pero conforme avancemos los módulos y las sesiones, cada vez va a ser más práctico el trabajo en equipo. Muy bien. Pasamos, por favor, los PPTs, Miriam, si fuera tan amable. Ahí estamos. Gracias. Anda para allá. Muy bien, entonces, luego del trabajo en las salas pequeñas, un minuto voy a minimizar acá, listo, ya está. Estas preguntas precisamente son las que han obtenido unas respuestas en equipo en cada una de las salas. Entonces vamos a pasar al siguiente PPT, en el cual precisamente nos solicita que ustedes, que nosotros, elijamos, un representante voluntariamente de los equipos que hay, solamente 2, para responder a 2 preguntas. ¿Algún equipo voluntario que quisiera responder estas 2 preguntas? A ver, estimados colegas, ánimo.
Bueno, soy del grupo 3. Está, muy bien. Profesor Luis Castillo, del grupo 3. ¿Alguien más se anima mientras el profesor está preparando las respuestas? Ya del grupo 4. Pobis, nuestro amigo Pobis, del grupo 4. Muy bien, profesor Luis Castillo. A ver, Beto, disculpa. Nosotros hemos resuelto, hemos respondido a esta interrogante con la afirmación, sí se ha comprobado nuestra hipótesis. ¿Podría recordarnos cuál fue la hipótesis, profesor? A mayor concentración de sal, si aumentamos la cantidad de sal, entonces aumenta la altura de flotabilidad de la esferita. ¿Y sí lo han logrado comprobar? Sí se ha logrado comprobar de acuerdo a la gráfica que tenemos y de acuerdo a las conclusiones que hemos escrito. Muy bien. Y la segunda pregunta, profesor Luis Castillo. Bueno, las conclusiones que hemos escrito es que del experimento se concluye que conforme aumentamos la cantidad de sal en el agua, aumenta también la altura de flotabilidad de los cuerpos. En este caso, las esferitas. Muy bien, una hipótesis, ¿no, profesor? Sí, una conclusión. Una sola conclusión. Una sola hipótesis, una sola conclusión. Gracias, profesor Luis Castillo. Gracias a su equipo. Muy bien, buen trabajo. Excelente. A ver, amigo Pobis, escuchamos. Ya, en referencia a la primera pregunta que dice, un ratito, por favor, que dice, ¿qué observas en tu gráfica? La pregunta que me están diciendo, ¿no? O sea, ¿se habrá comprobado tu hipótesis? ¿Aló? Sí. Sí. ¿Se habrá comprobado tu hipótesis? Ahora sí, disculpe. Ahora sí, las dos preguntas nomás. Siguiente PPT, en el siguiente. Viendo la situación, sí se comprobó la hipótesis. ¿Nos recuerda la hipótesis que formuló tu grupo, Pobis, por favor? Ya, un ratito, por favor. Sí, decía la hipótesis, a mayor concentración de sales en el agua, aumenta la flotabilidad de los cuerpos debido a la densidad del agua. Esa es la hipótesis. A mayor concentración de sales en el agua, aumenta la flotabilidad de los cuerpos. Bien, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, la conclusión a que llegamos es que sí, debido a la concentración de la cantidad de agua, de cantidad de sal, disculpen, en cada vaso, se vio la diferencia en la flotabilidad del objeto puesto verificado con la altura, medido con la regla. Muy bien, una conclusión también para una hipótesis. Sí, la conclusión es que se concluye que la hipótesis es válida porque de acuerdo a la concentración de sal en el agua, los cuerpos van a flotar. Bien, muy bien, gracias. Sí, correcto, te escuchamos, Pobis. Felicitaciones por el trabajo, a tu equipo también. Recordemos, colegas, que esta primera pregunta, ¿se habrá comprobado la hipótesis? Ha tenido previamente que responder algunas otras preguntas a las que planteamos en equipo. Y esas preguntas que observas en la gráfica, qué puede deducir de las variables, cómo se comportaron las variables, al responder esas preguntas, esa respuesta de las preguntas previas nos permite verificar o refutar la hipótesis. En este caso sí han comprobado la hipótesis. En este caso sí. O sea, no podemos responder directamente a esta pregunta, ¿se habrá comprobado la hipótesis?, sin antes haber tenido como insumo las preguntas previas, las cuales nos permitan reforzar, enriquecer la respuesta a esta pregunta. Y también aceptemos a un estudiante, o en este caso a un grupo de estudiantes, una respuesta afirmativa o negativa, si no tiene que fundamentarla, ¿no es cierto? Y respecto a las conclusiones, puede ser una o dos, de una misma hipótesis también pueden salir dos conclusiones. Recordemos que la variable independiente, tal como se propuso o como se formuló en la pregunta de indagación en las hipótesis, debe ir también en las conclusiones. Por ejemplo, si yo digo cantidad de sal en el agua,
o salinidad del agua, así mismo debe ir en las hipótesis, en las conclusiones y en la pregunta. O sea, yo no puedo hablar de cantidad de sal en el agua como variable independiente y en la pregunta de indagación, en la hipótesis no hablar de cantidad de sal en el agua, sino hablar de densidad del agua. Entonces, si utilizamos una variable independiente con una denominación en la pregunta, debe ir con la misma denominación en las hipótesis, en las conclusiones y en el ciclo séptimo también en los objetivos. Bien, colega, gracias. Entonces estamos determinando nosotros que este proceso tiene un trabajo paciente y minucioso de cada uno de los pasos que observamos, que no son en vano. Todos tienen un fin, un significado que al final nos van a resultar en un trabajo concreto. Miriam, la siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Bien, una vez que nosotros hemos registrado los datos, hemos graficado los puntos y luego hemos analizado para llegar a nuestras conclusiones, esas conclusiones responden a un análisis, por supuesto, de los datos. Ahora debemos evaluar y comunicar ese proceso que hemos trabajado. El resultado de esa indagación debemos comunicarlo. Debemos comunicar qué proceso hemos seguido y para nosotros evaluar también ese proceso, cuáles han sido nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, se propone trabajar con la V de Gowin, la V de Gowin, que es una técnica, un instrumento que nos permite identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación. Entonces, esas conclusiones deben responder a la pregunta. Este diagrama de V, o la V de Gowin, es una herramienta para aprender de qué manera se produce el conocimiento, ¿sí? ¿Cómo hemos construido ese conocimiento? Vamos a comunicarlo así, a manera de un resumen con este diagrama. Esta V de Gowin también nos ayuda a demostrar el procedimiento que se trabaja en la experimentación. Nos ayuda a verificar la coherencia del procedimiento, ¿no? El engranaje, la secuencialización. Y también nos permite comunicar el proceso de indagación de una manera didáctica, digamos en cierta forma resumida, porque el verdadero producto es un informe de experimentación, un informe de indagación. Pero para una cuestión de didáctica y de explicación, se propone esta técnica de la V de Gowin. Responde a esta pregunta: ¿cómo fue nuestro proceso de indagación? Como vemos allí, en realidad este procedimiento, esta técnica, como la vemos, consta de estas siguientes partes. En el vértice de la V de la B están los acontecimientos, aparecen los objetos o el propósito de nuestra indagación. En la parte 2, que es la parte central, al medio, aparecen las preguntas centrales que deben reflejar ¿qué cosa? Una interacción recíproca, activa y constante. En este caso, ¿quiénes interactúan? En este caso, ¿quiénes interactúan? En este caso, ¿quiénes se relacionan? Obviamente hay una relación de causa-efecto entre, ya sabemos quién, ¿no? Nuestra BD y nuestra BI. A la derecha, la parte metodológica, los métodos, las técnicas, las estrategias, ¿no? A partir de los registros de los datos, las transformaciones que tuvimos que hacer, los resultados. Luego esos resultados hay que interpretarlos, explicarlos y generalizarlos. También están considerables ahí las afirmaciones sobre los conocimientos y la valoración que se le da, si se puede aplicar o no a otra realidad, nuestras conclusiones. En la parte izquierda, la parte conceptual, aparecen todo lo que es necesario para enriquecer nuestra indagación, para fortalecerla, para hacerla consistente, para darle cuerpo, para darle sustento. Los conceptos teóricos, las definiciones, los principios científicos, las teorías, la filosofía y las concepciones, que obviamente son el pilar y son las columnas, la base de todo proceso de indagación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos de una manera, digamos,
más centrada, más específica a nuestra situación, este mismo esquema de la V de Gowin. Tenemos a la izquierda la parte conceptual, a la derecha la procedimental, en el centro, donde dice 2, la relación, ¿no?, entre cada una de las variables que ustedes están leyendo ahí, ¿no? La concentración de sal en las aguas y la flotación de los cuerpos. Entonces, a la izquierda aparecen unas preguntas que nos van a responder y obedecen a la parte conceptual. A la derecha hay preguntas que responden al procedimiento, las técnicas que hemos hecho. Y en la parte del vértice de la V, precisamente, el propósito, el fenómeno, el objeto de nuestro estudio. ¿Qué buscamos? Obviamente, que nuestro alumno, nuestro estudiante, indague mediante métodos científicos para construir conocimientos sobre la flotación de los cuerpos en una solución salina. Ese ha sido lo que nosotros buscamos. ¿A partir de qué? A partir de procedimientos. ¿Y en base a qué? En base a conceptos. Ambos procedimientos y conceptos nos van a ayudar a establecer esa relación entre cada una de las variables. Entonces, como aparece ahí, vamos a colocar, por ejemplo, las 4 partes señaladas en azul, que son las partes de una V. El archivo, bueno, gracias Miriam. Miriam acaba de compartir el archivo en el chat. La primera pregunta de los procedimientos, ¿cómo registro y organizo los datos? Hay que responder a esa pregunta para comunicarla, ¿no? Pregunta 6, tiene que ver con los conceptos. ¿Cuáles son las causas que influyen en el problema? Vamos a la pregunta 7, que tiene que ver con los procedimientos. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la experimentación? Y ya debemos tenerlos, interiorizados nosotros. La pregunta 8 obedece a lo conceptual. Vamos a describir el problema, utilizando obviamente términos científicos, los términos que nos ayuden a entenderlo. Pregunta 9, ¿cuál es la conclusión? La pregunta 10 nos dice, ¿cuáles son los conceptos teóricos del problema? Ahí hablaremos, ¿no? Salinidad, densidad, flotabilidad, por ahí mencionar un principio de Arquímedes. La pregunta 11 nos dice, ¿cómo comunico mis resultados? Ya dimos por ahí una pista, ¿no? Y la parte 12, la pregunta 12, ¿qué leyes o principios están involucrados? Si nos damos cuenta, esta técnica de la V de Gowin, resume de alguna manera el cuerpo, el esqueleto de nuestra indagación. Esto nos permite explicarlo, nos permite hacerlo llegar de una manera didáctica. Sin embargo, hay un informe, hay un esquema de informe de indagación que se le va a hacer llegar, el cual queremos que lo manejemos todos y nos va a servir para comunicar y va a ser el producto de todo este módulo. Siguiente PPT, por favor, Miriam. No sé si hubiera alguna pregunta al respecto. El diagrama de la V de Gowin debería presentarlo nuestro estudiante resuelto, no en forma de preguntas, ¿verdad? Nosotros somos los que preguntamos, pero el estudiante, para efecto de su análisis, debe presentarlo resuelto. Así es, precisamente de esto se trata, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este PPT, gracias, profesor Luis Castillo, por su intervención. Nos permite reforzar y aclarar eso. Por ejemplo, es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? En 20 minutos, a los mismos equipos de trabajo, designamos un representante donde ustedes en equipo respondan a estas preguntas. Vamos a quedarnos luego con el PPT de las preguntas. Entonces, ustedes en equipo van a responder como nuestros estudiantes en determinado momento van a tener que hacerlo. Ajá, vamos a quedarnos allí, pero a la hora que le indique, profesora Miriam, si fuera tan amable, porque en la número 10, ya, muy bien. Entonces, van a designar un representante para que nos explique su trabajo de indagación utilizando esta técnica, respondiendo a esas preguntas. Para ello, ¿qué van a hacer? Elaborar una V de Gowin en un archivo que ya se compartió, el archivo ya se compartió en el chat, y lo van a llenar con las respuestas a estas preguntas. Durante 20 minutos, vamos a tener 20 minutos a partir de ahora, y un representante, obviamente, ahora sí, de todos los grupos, ya no solamente 2, van a socializar las respuestas a esas preguntas. Miriam, entonces, gracias. Volvemos a la diapositiva número 9.
equipo. Profesor Alberto. Dígame, ¿está bien ahí? Ajá, ahora sí. ¿Profesor Francisco? Sí, sí. Gracias, Miriam. Ahora sí tienen acceso a las preguntas. Ya. ¿Ya formamos las salas? Hay que formar las salas, por favor. Ya, formamos las salas en breves minutos. Pero debemos de ver las preguntas, por favor. Habiliten también la función de compartir sala a tiempo, porque si no también nos retrasa en cuanto al trabajo. Ok, coleguita, lo vamos a hacer. Está habilitado, colega. Maestro, ¿por qué sigo aquí? ¿No puedo ir a mi grupo? Ya, nuevamente estamos. 42. Muy rápido. Se programó para 20 minutos y el tiempo pasó rápido. Fue menos de 20. Profesor Francisco. Sí, sí, aquí estamos. Disculpen, estaba revisando un documento importante que compartieron con nosotros nuestro colega y está muy interesante, pero lo vamos a compartir luego de la exposición de los grupos, ¿verdad? Vamos a continuar con el trabajo y luego compartimos un producto también, y muy interesante. Sería interesante que nos compartan inclusive la bibliografía que usan para reflejarnos nosotros. Claro, claro. Entonces, vamos a empezar en el orden de los grupos del 1 al 5, o del 1 al 4, son 5, ¿no? Son 5 grupos. Entonces van a compartir pantalla desde el grupo 1 y así sucesivamente para presentarnos la V de Gowin, la B de Gowin que han trabajado con las respuestas. Entonces, cedemos la pantalla al grupo 1. Dejo de compartir, sí. Dejo de compartir para que puedan compartir los profesores. Ok, un representante del grupo 1, por favor, para que nos comparta su trabajo respecto a la V de Gowin. Ahí está. Se puede apreciar. La profesora Isabel Caguana es la que va a sustentar. Adelante, profesora. Adelante, profesora Isabel, la escuchamos. Es todo suyo la sala. Espere, profesora. No veo, como estoy en el celular, me van a disculpar. Si me confundo al leerlo, voy a ampliarlo. Y me perdonará porque estoy un poco de la garganta. Buenas tardes, colegas. Habíamos quedado que vamos a trabajar la V, pero desde la pregunta 5. La pregunta 5 dice, ¿cómo registro y organizo los datos? Entonces, eso es algo simple, se registra en una tabla, un cuadro, y lo organizamos todos esos datos en una gráfica. Correcto, de acuerdo. La pregunta número 6 dice, ¿cuáles son las causas que influyen en el problema? En este caso, se tomó determinado la concentración de sal en el agua, la salinidad del agua. Punto 7 dice, ¿cuáles son los pasos a seguir en la experimentación? Son muchos pasos, pero lo hemos reducido en 3 puntos. Preparar las soluciones con diferentes masas de sal, ubicar los cuerpos para observar la flotabilidad y después medir la altura en que están esos cuerpos. Punto 8 dice, descripción del problema. Aquí hemos considerado la pregunta de indagación, nos hemos fijado también en la hipótesis y hemos puesto de qué manera la concentración de sal en el agua influye en la flotación de los cuerpos. El punto 9 dice cuál es la conclusión. En el grupo dice, a mayor concentración de sal diluida en el agua, hay mayor altura de flotabilidad de los cuerpos sumergidos. El punto 10, ¿cuáles son los conceptos teóricos del problema? De acuerdo a nosotros en equipos hemos visto que es la densidad, la flotabilidad, lo que es soluto, lo que es solvente, concentración,
más volumen. El punto 11 dice, ¿cómo comunico mis resultados? Todos los resultados de indagación que hace el alumno, nosotros también, a través de un informe de indagación. El punto 12 dice qué leyes o principios están involucrados. El principio de Arquímedes, acá la ley del empuje, lo otro que ve lo que son lo que hidrostática, ¿no? Eso es todo lo que se ha podido ver en equipo, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, profesora Isabel. Importante también la parte 2, todavía no deje de compartir, por favor, donde se lee la relación existente entre las dos variables, ¿no? Tanto la independiente como la dependiente. Y recordándoles, colegas, aprovechando la exposición del grupo 1, para que tengamos en cuenta que todos estos conceptos teóricos y las leyes o principios involucrados deben aparecer ¿dónde? ¿Dónde deben aparecer estos conceptos teóricos y estas leyes o principios involucrados? Conceptos básicos. En los conceptos teóricos, ¿no? En la 10. Claro, esos conceptos teóricos. El marco teórico, ¿verdad? Todo eso forma parte del marco teórico, que ¿dónde se encuentra? ¿Dónde debe aparecer? Antes de la hipótesis, después del problema. Claro, ahí apareciendo, pero sin embargo, ¿qué dice en el número 11? La respuesta de la número 11. Comunico mis resultados. A través del informe de indagación. Exactamente. Entonces, nuestro informe de investigación o de indagación debe contener todos estos conceptos teóricos y las leyes o principios para que le den la solidez y el cuerpo a nuestra indagación. Tengámoslo en cuenta, por favor. Muchas gracias. Felicitaciones al grupo 1. Muy bien. Deje de compartir. Pasamos al grupo 2. Entonces, el representante del grupo 2, vamos a ver qué similitudes y qué diferencias encontramos entre uno y otro. Esperemos que sean mínimas las diferencias. De repente uno más amplio que el otro, de repente más explicado, de repente más didáctico, pero no quisiera adelantarme, pero quisiéramos que en el fondo, más que en la forma, todos coincidamos, ¿no? Es el mismo. A ver, entonces grupo 2, por favor, ¿algún representante? Ya, ahorita voy a compartir la pantalla. ¿La profesora Cecilia? Sí. Ok, profesora Cecilia, le dejamos a disposición de la sala. Bien, ahí está lo que hemos trabajado en equipo. Están los pasos que hemos seguido: rotular los vasos, preparar las soluciones, poner los cuerpos en los vasos y luego medimos la altura. De ahí cómo hemos registrado este experimento en una tabla de acuerdo a las y la gráfica la hemos hecho de acuerdo a los resultados obtenidos. Luego, en lo que es las leyes o principios, hemos puesto las soluciones, el principio de Arquímedes, ¿no? Donde se va a ver el empuje. En conceptos básicos o teóricos hemos puesto la densidad, el volumen, ¿no? En nuestra descripción del problema hemos escrito que debemos descubrir la relación que existe entre la flotabilidad de los cuerpos y la concentración de sal en el agua, ¿no? Y cómo lo vamos a comunicar nuestros resultados, presentando un informe y tal vez pegarlo en el periódico mural de la institución, ¿no? Eso es todo. Muy bien, profesora Cecilia, gracias por su presentación. Felicitamos también al grupo 2. No olvidemos también leer, ¿ya? A darle una lectura breve nomás sobre la parte central. ¿Qué relación existe entre la concentración de sal en las aguas del mar y la flotación de los cuerpos? Y a ambos lados, a ambos extremos de la pregunta, están todos los aspectos que nos van a permitir poder darle respuesta a esa pregunta. No se olviden, no podemos separar la parte metodológica y la parte teórica del cuerpo en sí, de la esencia de esa investigación, que es precisamente demostrar esa relación. Tengámoslo siempre en cuenta y recordémoslo a nuestros estudiantes de que es importante. Bájale volumen, por favor. Todos esos procedimientos
y todos esos aspectos teóricos. Obviamente, una pequeña observación es de que a los estudiantes no les vamos a dar 20 minutos, le vamos a dar obviamente tal vez un par de días, tal vez una semana, para que esta vez con anterioridad se las brindemos y puedan ellos de repente presentar a la hora de los conceptos teóricos o las leyes o principios involucrados, tengan un poquito más de tiempo para enriquecer. Muy bien, gracias profesora Cecilia, gracias al grupo 2. Recordemos, colegas, siempre, muy bien, muchas gracias. Recordemos siempre, tengamos en cuenta que los especialistas en nuestra institución del área somos nosotros. Nosotros debemos absolver todas las dudas. Y siempre, nadie sabe lo todo, siempre necesitamos el apoyo, la ayuda de un colega de otra institución, un colega de la UGEL, un colega de repente de otro ciclo, con el cual podemos intercambiar algunas experiencias didácticas. Nadie tiene la verdad al 100%. Podemos siempre ayudarnos entre nosotros. Muchas gracias. Bien, entonces pasemos al grupo 3, la presentación del grupo 3. Un representante del grupo 3 para que nos haga su presentación de manera breve también, por favor. Hágase presente, colegas, anímense. Ya. Profesor, lo que pasa es que yo estoy con mi celular y el trabajo lo tengo en la laptop. No he ingresado al grupo con mi laptop, pero hemos avanzado, sí, pero no sé cómo, no puedo proyectar. Francisco, ¿por qué no lo pone en la PPT? Pónganle la PPT y ahí lo va describiendo, pues. Claro, buena idea, Antonio. Miriam, no sé si puedes compartir el PPT donde aparece la V de Going y para que ella, basándose en eso, pueda explicarnos el trabajo de grupo. Gracias, Antonio, por la propuesta. Para un problema hay una solución, como dice Antonio siempre. Perfecto, ya. Sí, vamos a compartir. Voy a explicar la primera parte, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el 1, que es la competencia, el 2. ¿Qué relación existe entre la concentración de sal en las aguas de mar y la flotación de los cuerpos? Se observa que hay una relación directa. A medida que aumenta la cantidad de sal, aumenta la altura de la flotación de los cuerpos. Bien. La número 5. ¿Cómo registro y organizo los datos? Los datos se organizan y se registran en el cuaderno de campo. ¿Cuáles son los pasos a seguir en experimentación? Ubicamos los vasos en forma horizontal, que los vasos sean iguales y transparentes. Se rotulan los vasos de 0 a 5, añadir 100 mililitros de agua en cada vaso, incorporar una tapita de sal en el vaso 1, 2 en el vaso 2 y así sucesivamente, disolver la sal hasta tener una solución homogénea, sumergir las bolitas en cada uno de los vasos, marcar la altura de flotación de los cuerpos, se registran los datos observados en el cuaderno de campo. Siguiente. ¿Cuál es la conclusión? De la experimentación realizada se comprueba que a medida que se agrega sal en el agua, aumenta la altura de flotación de los cuerpos, debido a que a mayor cantidad de sal en el agua, los cuerpos flotan con mayor facilidad. Ya. Hasta ahí he avanzado, profesor. El otro grupo estaba haciendo la parte conceptual. Ok, profesora. Sí, profesora Lorena, adelante.
Ok, profesora Lorena, muchas gracias a usted y a la profesora que presentó anteriormente la parte procedimental. Felicitamos al grupo. Y una vez más, ¿no? Con la ayuda de cada grupo nos hace recordar algo para todos. En este caso, miren, nosotros hemos utilizado, gracias al grupo 3, hemos utilizado esferitas, vasitos, sal. ¿En base a qué? En base a un problema de María, creo, que se bañó en la playa. Ella era de Macate y se hizo una pregunta. Y para eso, para demostrar o para responder a esa pregunta de indagación, no tuvimos que ir a la playa ni llamar a María, nada. Simplemente se recreó esa situación de manera experimental con vasitos, con sal. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, hay un micro abierto por ahí. Entonces, significa, entendamos que es posible una situación presentada en un contexto, podemos recrearla de alguna manera y las conclusiones que establecen ahí, mientras logremos las condiciones de la manera más parecida al contexto que nos produjo la pregunta de indagación, las conclusiones establecidas ahí pueden responder a la pregunta que inicialmente nos hicimos, en el caso de María, ¿no? Nos preguntamos por qué María puede nadar más fácil en la playa que en el río. Entonces, con eso podemos dar respuesta a eso, sin necesidad de ir a la playa, ni al río, ni con María, ¿no es cierto? De eso se trata precisamente la indagación, de recrear situaciones para establecer respuestas, hipótesis, objetivos y conclusiones. Muy bien, muchas gracias al grupo 3 que nos permitió recordar esa situación. Entonces, pasamos al grupo 4, ¿sí? Creo que la profesora Miriam. El grupo 4, ¿quién se anima? Un representante para que nos presente su V de Going. Hola. Profesora Miriam Serna, ¿hay un grupo 5? Sí, hay un grupo 5. Bien, si el grupo 4 no se presenta, no se anima todavía, podemos pasar al grupo 5. La Miss Menegilda es la que tiene la pantalla, el trabajo en su pantalla. ¿Alguien del grupo 4, por favor, que comparta pantalla? Por favor. La profesora Menegilda, por favor, que comparta. La profesora Hermenegilda. Bien, si no sé si el grupo 5 estuviera listo ya para que nos haga su presentación. Sí, profesor, pero también estoy en el celular, no sé si podría presentarme la diapositiva donde está el... De acuerdo. Profesora Miriam, por favor, presente el PPT referido a la V. Ahí está. Empiece, profesora. Ya, empiezo por el número 5. Dice, ¿cómo registro y organizo datos, ¿no? Mediante tablas y gráficos. La pregunta 6, ¿cuáles son las causas que influyen en el problema? Definitivamente, pues la variable independiente, que viene a ser la concentración de sal en el agua, ¿no? Va a permitir que los cuerpos, pues, floten o la altura, pues, varíe, ¿no es cierto? 7, ¿cuáles son los pasos a seguir en la experimentación? Entre ellos tenemos, por ejemplo, conseguir los materiales, diseñar estrategias de indagación, dibujar la experiencia y también, pues, las medidas de seguridad, ¿no? Para un trabajo experimental. 8, dice, descripción del problema. Bueno, así brevemente hemos descrito que la niña María, pues, observa que el agua de mar es mucho más salado al agua de río y que esto permitió que la niña flotara con mayor facilidad. Entonces, esto nos llevó, pues, a investigar por qué flotan los cuerpos con mayor facilidad en el agua de mar y en el agua de río. La pregunta número 9 son las conclusiones. Después de realizar nuestra indagación, hemos llegado a la conclusión
o se puede corroborar que a mayor concentración de sal en el agua, mayor altura de flotabilidad de los cuerpos. La pregunta 10, ¿cuáles son los conceptos teóricos del problema? Entre ellos nosotros hemos elegido la densidad, flotabilidad de los cuerpos, concentración de sal, soluto y solvente. La pregunta 11, ¿cómo comunico mis resultados? A través de un informe, ¿no? Mediante un informe. ¿Y qué leyes o principios están involucrados? El principio de Arquímedes. Bueno, esas son las conclusiones que hemos llegado como grupo. Muchas gracias, profesora Rosa. Gracias a usted. Felicitaciones a su grupo. Un buen trabajo. Recordemos, colegas, que esta V o B de Gowin nos sirve para presentar en una exposición como esta el resumen o la construcción de nuestro conocimiento logrado a través de la indagación. Pero para un informe o una comunicación detallada de todo nuestro trabajo de investigación, sí está el informe, el cual también requiere, para evaluarlo, para calificarlo, observarlo, requiere también cierto tiempo del docente para revisarlo y leerlo al detalle ese informe. Así como el estudiante va a tener un tiempo determinado para elaborar el informe e ir construyéndolo de a pocos, el docente que va a recibir estos informes también va a darse su tiempo respectivo para revisarlo, ¿no? Para observarlo con detalle, hacer las observaciones necesarias, a diferencia de esta BD Gowin, la cual nos permite en forma breve hacer una presentación de nuestra indagación, ¿no? Como un pequeño resumen. Muchas gracias a los grupos. No sé si el grupo 4 ya lo tiene listo su trabajo, si no pasamos con lo siguiente. ¿Qué me dice el grupo 4? Bueno, no sé si lo van a compartir, pero en todo caso puedes colocar y el ¿La PPT? Sí. Ya, ok. Sí, de lo que voy recordando en mi cabecita, porque no lo estaba en la ficha esta. Bien, nosotros hemos considerado lo siguiente en función a la relación que existe entre la concentración de las sales del agua del mar con la flotabilidad o flotación de los cuerpos. ¿Cómo registro y organizo los datos? Entonces, nosotros hemos registrado los datos en una tabla o un cuadro de datos y también mediante un gráfico. En el punto número 6, donde nos indica o nos pregunta cuáles son las causas que influyen en el problema, hemos puesto la concentración de sales en el agua. En el punto número 7, donde nos pide cuáles son los pasos a seguir en la experimentación, hemos puesto la rotulación de los vasos, la concentración de sales en las mismas en forma ordenada, ¿no? El sumergir, en este caso, las esferas, y luego la medición de la altura de acuerdo, de acuerdo a cada vasito, ¿no? Y registrar los datos, que ya era el punto número 5. En el 8, que es descripción del problema, ahí hemos considerado nuestra pregunta, que era ¿en qué medida se relaciona la concentración de las sales en el agua con la flotabilidad del cuerpo de María? El punto número 9, ¿cuál es la conclusión? Esto está en relación a la hipótesis, donde nos hemos señalado que a mayor concentración de las sales en el agua, entonces aumenta la flotabilidad de los cuerpos debido a la densidad del agua. Entonces, por lo tanto, las variables consideradas en nuestra hipótesis son válidas. Bien, ¿cuáles son los conceptos teóricos del problema? En el punto número 10. Aquí nosotros hemos trabajado, de acuerdo al trabajo que ya hemos realizado en nuestra primera sesión, hemos puesto la concentración, la densidad, el soluto, solvente, principio de Arquímedes y el volumen. ¿Cómo comunico mis resultados? Los resultados van a ser comunicados en un informe de indagación o investigación. ¿Y qué leyes o principios están involucrados? La ley de Arquímedes, que viene a ser la ley de empuje. Eso es lo que hemos considerado nuestro grupo número 4. Entonces, disculpen que no se haya podido colocar compartir la pantalla. Creo que había problemas en la máquina de la Miss Menegilda, con las disculpas del caso. Esa era toda la participación. Gracias. Gracias a ti, Milagros, y gracias al grupo 4. También reconocemos y felicitamos su trabajo. Siempre vamos a tener las dificultades, incluso con nuestros estudiantes, respecto a la tecnología. Sin embargo, recordemos que este taller de fortalecimiento de capacidades apunta a un eventual retorno a clases para las clases presenciales y donde esto debe ser superado.
Sin embargo, estamos entre docentes del área, ¿no? Aquí nadie se va a leer la mano. Nosotros sabemos que hay mucho por fortalecer, pero también tenemos muchas fortalezas, más que debilidades, las cuales vamos a ir ajustándolo de a poco para tratar de nivelarnos todos, de manejar de alguna manera, por lo menos en la UGEL Santa, no que hayan tantas diferencias, desventajas en manejo de estrategias, en manejo de diseño, de conocimiento, de dominio del área entre nosotros. Tratemos de estar a la par todos, apoyando a quien lo necesita cuando lo requiere y pidiendo apoyo también. Nadie debe sentirse mal. Yo cuando necesito apoyo, yo lo pido, lo solicito. Nadie tiene por qué sentirse mal. Y todo se va a ver reflejado, no en mí, sino en el logro de las competencias, de las capacidades de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo personalmente me siento bien cuando un colega me absuelve una duda, cuando un compañero me da un apoyo, tal vez en conocimiento de un tema o tal vez en una cuestión tecnológica, en el Zoom o en el Google Meet. Todos necesitamos ayuda, compañeros, colegas, así que de eso se trata. Esa es la esencia de este taller de fortalecimiento de capacidades. Agradecemos a todos los grupos, les felicitamos. Y si me permiten, no sé, Miriam, si tengo la facilidad de compartir. A ver, voy a probar. A ver, permítame, voy a intentar compartir un documento que me pareció importante a mí. A ver. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Todavía. Todavía, Panchito. Todavía, Panchito. Hola, Michelito. Ganamos, Michelito. Sufriendo, pero ganamos. Siempre nos hace sufrir la selección. Bueno, acá voy a intentar compartir pantalla. Listo. ¿Ahora sí se ve? Ya falta poco. Falta poquito ya. Está un poquito lento. Bien, está por UPIS todavía, Pancho. Está por UPIS. Ya llega. Me hizo una pregunta una colega, me dice, ¿hasta qué punto el marco teórico llega a ser tan relevante en un informe de indagación? Porque lo que buscamos, creo que no puedo... logró compartir. Intente otra vez. Ya está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, entonces, acá tenemos una propuesta. Nuestro amigo Antonio muy gentilmente se dio su tiempito para trabajarlo. Y vamos a ver hasta qué punto estamos en lo correcto, es decir, similar en lo que estamos proponiendo ahora. El diagrama de BDO1. Planteamiento del problema. Obviamente vamos a encontrar bastantes similitudes. ¿Qué relación existe entre la concentración de sal en el agua con la altura de flotación de los cuerpos? También podría ser, ¿cómo influye la cantidad de la masa de sal en el agua en la altura de la flotación de los cuerpos? Y aquí, ¿qué relación existe entre la solución salina y la altura de flotación de los cuerpos? Las hipótesis pudieron ser formuladas de esta manera. La concentración de sal en el agua, en este caso que es la causa o variable independiente, influye en la flotación de los cuerpos, el cual sería el efecto, por lo tanto, la variable dependiente. Otra hipótesis sería, existe una relación directa entre concentración de sal en el agua y la altura de la flotación de los cuerpos. Vamos comparando con las que nosotros hemos llegado. Hasta ahora veo bastante similitud. La conclusión de la investigación realizada se comprueba que a medida que se incrementa la concentración de sal en el agua, la altura de la flotación de los cuerpos también se incrementa. Un grupo por ahí nos dijo temprano directamente proporcionales, ¿no? Debido a que a mayor concentración de sal en el agua, los cuerpos flotan con más facilidad. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Este archivo también, si me lo permiten, lo podemos compartir. Conceptual, ahí están, ¿no? Todas las preguntas que han sido respuestas. Y aquí, en la número 2, dice, ¿qué relación existe entre la concentración de sal en las aguas del mar y la flotación de los cuerpos? Hay una relación, ¿no? Causa-efecto. Y lo procedimental, las mismas preguntas, y tenemos aquí el diagrama de Bowen. En la número 1, el propósito,
que obviamente en este caso es que nuestro estudiante indague, es la competencia que debe lograr, que indague mediante métodos científicos para construir conocimientos sobre la flotación de los cuerpos en solución salina. El problema, miren, ¿qué tan parecido es al que propusimos nosotros en nuestros equipos? ¿Qué relación existe entre la concentración de sal en las aguas del mar y la flotación de los cuerpos? Procedimental, el procedimiento, se ubican los registros, transformaciones que se deben realizar para poder desarrollar la investigación. Conceptual, el estudiante construye el conocimiento del fenómeno o problema en estudio con la ayuda, claro, de todas las teorías, los principios, ¿no? ¿Cómo registro y organizo los datos? Todas estas preguntas están arriba en la V. En tablas se dijo, en descripción y análisis de lo observado, en gráficos que también se dijo. ¿Cuáles son las causas? Obviamente aquí está, la concentración de sal en el agua. Recuerda que hablamos de causa y la variable dependiente sería el efecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Conseguir los materiales, diseñar la estrategia de indagación, dibujar nuestra experiencia. Muy parecido a lo que un grupo presentó. No, si no me equivoco, fue el grupo 3. Si no me equivoco, disculpen si me equivoco. Aquí está resumido, ¿no? No vamos a hacer todo el procedimiento paso por paso, uno por uno, ¿no? Sino conseguir los materiales, diseñar la estrategia, donde ya está incluido los pasos del procedimiento y dibujar nuestra experiencia. La descripción del problema, que también los grupos lo han cumplido, y aquí están las conclusiones. Ahora, esa conclusión se ve reforzada, se ve detallada cuando nosotros presentamos de repente el cuadrito, que lo trabajamos, que lo registramos, del cual nosotros, en el cual nosotros nos basamos para establecer esta conclusión. A medida que se incrementa la concentración de sal en el agua, la altura de flotación de los cuerpos también se incrementa, debido a que a mayor concentración de sal en el agua, los cuerpos flotan con más facilidad. Existe una relación directa, ya lo dijimos, ¿no? Directamente proporcional. Si aumenta uno, aumenta el otro. Si aumenta X, aumenta Y. Si disminuye X, disminuye Y. La recta correspondiente a la nube de puntos de la distribución es una recta creciente. Eso lo hemos observado. Bien, disculpen, no quisiera tomar más tiempo. Dice ahora, existe una relación entre valor de causa-efecto. Es otra conclusión. La ley de causa y efecto determina que a toda acción le corresponde una reacción, consecuencia o efecto. Cuando se aumenta la concentración de sal en el agua, la altura de flotación de los cuerpos aumenta. Está señalado en un cuadrito, ¿no? Esto ya es una conclusión de todo el proceso de indagación. Conceptos teóricos, los que se mencionaron. ¿Cómo comunico? Mediante un informe que ya se le va a hacer llegar el esquema, el formato del informe de indagación, que obviamente con un tiempo determinado, porque el docente también va a requerir un tiempo para evaluarlo, ¿no? Y acá ya están las leyes o principios involucrados. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Creo que faltaba un PPT nomás, Miriam. Profesora Miriam. No sé si Antonio quisiera agregar algo al respecto. Es Antonio, nuestro amigo, nuestro docente de Fortaleza, que se dio un tiempito para reforzar esto respecto a la V de Gowin. Y gentilmente me permitió que yo lo compartiera con ustedes. Bien, colegas. Acá le presentamos una ficha de autoevaluación. Obviamente también más adelante se va a compartir con ustedes una encuesta de satisfacción de este primer módulo. Pero acá también vamos a autoevaluarnos nosotros individualmente. Vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Colegas, estamos entre docentes del área de CIT. La curiosidad, la observación, la participación es muy importante. Hemos notado en algunos colegas cierta timidez, no quiero decir temor, pero sí timidez a la participación, a las preguntas, pero ahí iríamos en contra de la esencia de nuestra área, que es la curiosidad, las preguntas, formular preguntas, problematizar una situación. Entonces, si esperamos que nuestros estudiantes despierten esa curiosidad, empecemos por nosotros. No tengamos miedo, no tengamos temor ni vergüenza. Todos estamos aquí en un proceso de fortalecernos. Y entonces, en base a ello, vamos a autoevaluarnos en este primer módulo. Nosotros, ya envié, profesor Francisco, ya envié el documento para que se autoevalúen la ficha. Ah, ya, ok. Esa ficha van a encontrar. Ya está. ¿Está en el chat? Ya ahí está en el chat del Zoom. ¿Ahí mismo lo podemos resolver?
Claro, pueden resolverlo y enviarlo. Recuerden está en Word, sí. Está en Word. Recuerden que hay que enviarlo al Drive, por favor. Lo enviamos al Drive. Para el informe de indagación sí vamos a comunicarles el tiempo, el plazo que se le va a dar. Pero esta ficha sí la quisiéramos que la envíen, apenas la puedan llenar. Bien, aquí están las capacidades de esta competencia indaga. Colegas, en este primer módulo hemos trabajado en la competencia indaga y sus 5 capacidades. Entonces, nosotros vamos a manera de ejemplo aquí, por ejemplo, un acierto. Formulé la pregunta investigativa teniendo en cuenta causa y efecto. Identifiqué mis variables. Vamos a colocar acá los aciertos. Y aquí, con honestidad, los desaciertos, ¿no? Tuve dificultades para identificar las variables intervinientes. Es un ejemplo, ¿no? Igual a la hora de diseñar las estrategias, cuando generamos y registramos datos, cuando analizamos esos datos para establecer nuestras conclusiones y a la hora de evaluar. Esta fichita le vamos a pedir, por favor, llenarla de manera individual. Está en el WhatsApp el documento, ¿sí? Está en el WhatsApp y enviarlo. Sí, profesor Francisco, ya lo envié al WhatsApp del aula 1. ¿Ha enviado qué, profesora Ana? La ficha de autoevaluación. De Word. Ya. Está en Word, Ok. ya lo fiché. Está en el Zoom y está en el WhatsApp. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Está en el grupo de WhatsApp también. ¿El retorno es al Drive? Sí, por favor, si pudieran descargarla y ahí llenarla para que esté en el Drive con toda nuestra carpetita referida al módulo, al primer módulo, que tiene que ver con la Pancho. competencia íntegra. Hola. Pancho, el Drive donde se envió el trabajo del que hemos... Sí, así es. En ese ya, Drive correcto. va a estar toda la carpetita de este primer módulo. Correcto. Ahora, si no hubiera ninguna pregunta respecto a la ficha, vamos a comunicar, ustedes, colegas, nosotros, vamos a evaluar y comunicarlo. Vamos a presentar el informe de indagación. Vamos a Pancho, presentar... una consultita. Sí, Jorge, te escucho. Disculpa, como los 2 primeros trabajos, o como la V de Gowin lo hicimos en forma de equipo, ¿el informe de indagación y la ficha de autoevaluación es individual o de qué manera se va a trabajar? Sí, el informe de indagación es individual. La B de Gowin sí la trabajaron en equipo. La V. Es la V de Gowin. Si la trabajaron en equipo, pueden enviarla con los nombres de los integrantes. Pero su ficha de autoevaluación sí es individual. Entonces, el informe de indagación y la ficha de autoevaluación es individual. La B de Gowin, si ya la trabajaron en equipo, sería pues y además que trabajemos individualmente, ¿no? Esa, si un representante del grupo lo envía con todos los representantes, los integrantes que participaron, basta con ello. Francisco, pero si el informe de indagación, o sea, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en grupo, ¿por qué no se mantiene así? Igual que el punto número 2. Es que el informe de indagación todavía no está hecho, Milagros. Recién les vamos a mandar el formato y van a observar en el formato algunos aspectos. Todos los datos que hemos obtenido, o sea, ya están hechos en grupo. Me parece, ¿no? No sé. Claro, a ver, hay algunas tareas que se han hecho en grupo. Sin embargo, no hemos considerado aspectos teóricos todavía. Se ha mencionado en la V de Gowin algunos, pero ahí obviamente faltan muchos, faltan más que tienen que ver con la flotabilidad de los cuerpos y la salinidad. Entonces, tal vez alguno puede tenerlo más enriquecido que el otro, pero ese informe de indagación quisiéramos que lo envíen de manera individual, tal como la ficha de autoevaluación. Y aparecía ahí la fecha, disculpe, era miércoles 7, creo. Profesor Francisco. Sí, miércoles 7. Profesor Francisco. Profesor Jorge, ¿sí? Sí, por favor. Mire, profesor, yo creo que aquí están tratando de duplicar algunos trabajos, porque se entiende que en el informe que vamos a hacer, en el informe general, viene todos esos datos que nos está pidiendo. ¿Para qué estar duplicando más trabajo? En el momento estamos recargados de trabajo. Entonces, si se va a hacer un informe, yo creo que el informe debe tener estos datos también. Entonces, ¿para qué exigir demasiado ya? Yo creo que, por favor, sería una opinión que traten de sistematizar
los informes o los trabajos que vamos a presentar. No está en solicitar y duplicar los trabajos. Gracias. Sí, profesor, por favor, que sea grupal. Sí, si me permite. No se preocupe, profesor Jorge. Más bien me parece muy pertinente su participación. Es cierto, todos estamos con mucho trabajo. Sin embargo, yo, si me permite ponernos de acuerdo luego, se les va a comunicar oportunamente. Me parece razonable. Sin embargo, lo que hasta ahora han hecho van a tener que ajustarlo a un modelo de informe. Una pregunta, ¿quién está compartiendo este informe, Miriam? ¿Tú? Yo, para que lo puedan ver. Este es el modelo del informe que van a presentar como producto final del módulo 1. Así es. Entonces, este es el modelo. Entonces, tal vez hay algunas cositas que hay que ajustarlo y tal vez sea necesario que se reúnan en grupo. Si es que nos aceptan, voy a llevar la consulta también, si me permiten, la consulta del grupo, el pedido, la sugerencia del grupo, voy a llevarla y creo que de mañana no pasa la respuesta en la cual espero no sea positiva para que lo puedan presentar a un grupo. Gracias, Milagro, disculpa, profesor Jorge, disculpe, pero voy a trasladar este pedido. Sí, Chemo. Pancho, si me permite así, breve, muy breve. Mira, una opinión muy personal, que también va compartida me parece, con la opinión de la colega Milagros. Si bien escuchaba que uno de los objetivos de este fortalecimiento era justamente compartir experiencias y de compartir la ayuda mutua, entonces considero que debería de trabajarse de manera grupal, porque en el supuesto caso de que haya algunas situaciones que de repente estamos un poco dudosos, creo que eso fortalecería que los compañeros que de repente tienen mayor conocimiento sobre el tema nos podamos ayudar. Por un lado eso, y por el otro lado también eso nos descargaría un poco las múltiples tareas que se nos han acumulado. Creo que de eso todos somos conscientes y testigos. Simplemente eso quería hacer presente, esa opinión muy personal, Pancho. Correcto, Chemito, no te preocupes, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé si está presente. Si me permites. Jorge, sí. Es una opinión personal también y no quiero que suene como excusa. Ya en la semana 7 y 14 de junio hemos trabajado a través de la plataforma de Aprenda en Casa, la competencia Indaga, y tuvimos como producto justamente un informe de indagación completo. Los docentes, de una u otra forma, hemos pedido como producto a nosotros, estudiantes, este mismo informe que se nos está pidiendo a nosotros como docentes. La profesora Miriam, el profesor Tomás Alba, que debe estar también en el grupo, no, como estoy con el celular, no puedo visualizarlos a todos. El hecho es que nosotros hemos trabajado ya esta competencia. Incluso en esta experiencia número 4, que está programada para 5 semanas, y en CT está programado 2 actividades. Hemos tomado como estrategia en el Politécnico, les comento, utilizar algunas sesiones exclusivamente para preparar a nuestros estudiantes para la Feria de Ciencia y Tecnología Eureka 2021. Y justo hemos dedicado 3 semanas con la que va a venir esta que viene, para prepararlos en todo lo que corresponde proyectos, incluido el informe de proyecto, tomando como referencia justamente pues lo que hemos visto en estas 2 semanas, como repito, yo lo hablo por el horario que tenemos nosotros, que es el 7 y 14 de junio. Básicamente es redundante para nosotros y, como dijo el primer colega, es una recarga y principalmente volviendo a hacer lo mismo, ¿no? Y si ya lo hemos trabajado en equipo, o lo podemos trabajar en equipo con o la poca experiencia o vasta experiencia que puedan tener algunos docentes
con la poca experiencia que podamos tener otros, ¿para qué recargar o redundar en trabajos que nosotros ya hemos hecho y seguimos realizando ya con nuestros propios estudiantes? La propia profesora Miriam Serna, que está como docente de Fortaleza, puede dar fe de lo que estoy diciendo. Okay, entonces, quisiera que resumas yo les pediría que evalúen esta situación, ¿no? ¿Por qué redundar más de lo mismo en lo que nosotros ya estamos haciendo en aula, ¿no? Gracias. Profesor Francisco, ¿me permite? ¿Cómo no, Antonio? Adelante. A ver, colegas, es necesario que ustedes sepan, a nosotros la información de la DREA nos llega faltando 2 días para dar justamente la exposición. Entonces, nosotros lo que hacemos de inmediato, tratamos de investigar y a veces se va pues justamente lo que ustedes están reclamando, ¿no? Y para nosotros creo que es acertado. Por eso que justamente el profesor Francisco les ha dado ya el mensaje que a más tardar mañana, no, justamente se le está informando. Por mí, voy a tratar todos mis medios de que terminado nos reunamos de una vez con el coordinador general, el profesor Alberto, y hoy día mismo se trate de dar esta solución. Creo que es factible lo que están pidiendo ustedes, pero a más tardar sería mañana, pero lo ideal sería el día de hoy. Vamos a hacer todo el esfuerzo para reunirnos y dar una solución inmediata. Por otro lado, Panchito, también hay una encuesta, no nos olvidemos, que tenemos que lanzarle a los colegas. Gracias. Sí, gracias a ti, Antonio. Entonces, Miriam, preparemos la encuesta para compartirla. Ahí está ya. Acaban de compartir la encuesta de satisfacción en el chat. Y bueno, solo una reflexión final, colegas. Hoy termina este primer módulo referido a la competencia Indaga. Tal vez algunos pasos, tal vez algunos procesos se han hecho con los estudiantes en la semana donde se trabajó precisamente la competencia Indaga. Pero comprendamos, compañeros, colegas, todos, comprendamos que nosotros, producto de este trabajo, también debe quedar algunas evidencias de la participación activa de cada uno de ustedes. El pedido es que sea a nivel grupal. Trasladaremos esa sugerencia, ese pedido, bueno, en este caso a nuestro especialista, ¿no, Alberto? A Mauro Bazán. Y yo creo que no habrá mucha dificultad para ello. Pero, sin embargo, nosotros como docente Fortaleza asumimos este papel, este compromiso para compartir con ustedes la información que nos llega también de la DREA. Obviamente nosotros lo organizamos en la UGEL Santa, pero está direccionado desde la DREA. Y no quisiera pensar de que todos piensan que estamos redondando en algo que ya se hizo. Me gustaría saber que algo bueno hemos rescatado, algo bueno se ha obtenido respecto a lo que se ha compartido en este primer módulo. Tal vez cuando nos referimos a redundancia es precisamente lo que ya hemos hecho en este taller de fortalecimiento de capacidades que lo hicimos la semana pasada o que lo hicimos el lunes pasado y que ahora hay que integrarlo en un informe. Pero si escucho de repente que me dice estamos redondando en algo que ya hicimos en la semana tal, eso sí, de verdad que un poco como que nos desconcierta, porque nosotros sí nos causa también un tiempo y un esfuerzo prepararlo con mucho cariño para ustedes, colegas. Entonces, con la mejor de las cuestiones positivas, les agradezco a todos su participación, su atención. Ya se le dará la respuesta a ese pedido. Conversaremos con el profesor Alberto, si es que él de repente ahora está presente, y no sé si nos reunimos o tal vez él tenga una respuesta a ello. De mi parte les agradezco a todos, gracias Miriam, gracias Ana, gracias Zulda, gracias Antonio. Es un grupo en el cual hemos tenido a cargo un grupo mayoritario de docentes de nuestra UGEL Santa. Esperamos que nuestro trabajo haya sido positivo. Y se viene el módulo 2, ¿no? Viene la competencia explica, la competencia diseña. Les agradezco a todos, colegas, espero que hayamos aportado en algo precisamente a lo que es el objetivo de este taller. Profesor Alberto, adelante. Panchito. Gracias. ¿Sí quería decir algo, Michelle? Sí, yo de antemano quería agradecer a todo el equipo que está haciendo posible este trabajo y valoro el esfuerzo de cada uno de ustedes que están a cargo de ello.
Yo sé que es un esfuerzo que ustedes también realizan. Quizás hay que tomarlo a bien todas las sugerencias, ¿sí? Pero creo que el grupo se ha fortalecido con esta competencia. Creo para mí me ha servido mucho esta competencia y voy a tener que aplicarlo con mis estudiantes. Igualmente felicito a todos su participación y a seguir trabajando. Bien, gracias Michelle. Bien, al respecto, gracias por el pase, Panchito. Colegas docentes, Fortaleza y docentes que están participando en este programa de fortalecimiento de competencias. No nos estamos refiriendo a las competencias del área, nos estamos refiriendo a las competencias del docente, ¿no? Es importante hacerlo, ¿no? Con respecto al pedido y al grano, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, hay el grupo, por ejemplo, hay un grupo que tiene 11 miembros. Y díganme ustedes cómo van a hacer un informe, un grupo conteniendo 11 miembros. ¿Qué parte le va a tocar a cada uno? Y como ya dijo Panchito, ustedes tienen experiencia en la cancha, en el campo, no solamente en la escuela, sino además inclusive muchos en educación superior. Nosotros conocemos obviamente también a los estudiantes y a los docentes, ¿no? Y aquí de lo que se trata es que el trabajo es grupal, claro que sí, porque ahí nos apoyamos, todo, ¿no es cierto? Pero el informe es personal, es individual, la certificación es individual. Ya, en ese sentido, entendemos que es un gran esfuerzo que están haciendo ustedes, claro que sí, y no solamente ustedes, también los docentes de Fortaleza y en general, ¿no? Mi propia persona. No es que todos la estamos llevando fácil, digamos, ¿no? Entonces es de rigor desarrollar este programa con sus módulos y que verdaderamente responda, ¿no es cierto? Responda a la necesidad de los maestros. Yo creo que está respondiendo a la necesidad de muchos maestros, ¿no? Que justamente tienen estas debilidades de repente en cuanto al desarrollo de nuestra área, de las competencias del área, ¿no es cierto? Entiendo de que muchos docentes también de repente este programa les es muy sencillo, muy simple, ¿no? De repente, ¿no es cierto? Para algunos, ¿no? Pero básicamente nosotros estamos pensando en los maestros que sí requieren, necesitan del fortalecimiento, ¿no? Sobre todo en esta parte, porque hay bastante, digamos, debilidades, ¿no? Y hay requerimiento de los docentes, ¿no? Los docentes siempre están requiriendo una capacitación, de repente no todos, pero yo sé que hay un gran grupo. Pensando en ellos se ha hecho este programa. Y obviamente también hemos optado porque el programa solamente participen los que tienen interés en participar en el programa, porque este es un programa voluntario, no es un programa obligatorio, como ya dije también al principio, en la primera sesión. Este programa, en ese sentido, lo que queremos es que sea un programa donde se desarrollen pues temas, pero que sean serios también, ¿no es cierto? Que no solamente prendamos, como ya les he dicho, ¿no? Que no sea un programa donde solamente los participantes prenden el Zoom, ¿no? Y se ponen a hacer otras cosas. Claro, yo entiendo que algunos tienen otras cosas también que hacer, ¿no? Tienen también reuniones que no han podido modificar sus horarios. Correcto, eso es entendible, ¿no? Pero yo, en la experiencia que estoy teniendo en muchas capacitaciones, eso está ocurriendo, ¿no? Simplemente por tener el certificado, prenden el Zoom y se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Pero lo que queremos es que los maestros verdaderamente participen, ¿no? No importa, poquitos, ¿no? De repente pocos maestros, pero que participen verdaderamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el trabajo es grupal, muy bien, pero la presentación del informe, de la indagación, es personal. Y no solamente porque yo lo diga, sino que así, esto por si acaso, este programa lo ha organizado la ADREA,
¿ya? Lo ha organizado la DREA y en ese sentido los lineamientos están dados por la DREA. Entonces, colegas, más bien por el contrario, nosotros sí estamos obligados a apoyarlos a ustedes, si es que tienen aún, a pesar una debilidad, hacer el informe. No le podemos apoyar. Ustedes tienen un grupo y pueden solicitar un apoyo. O los docentes Fortaleza que están aquí y mi persona, podemos apoyarlos para que hagan ustedes su informe. Pero definitivamente tiene que ser personal, porque no es posible que un informe lo presenten grupalmente cuando los integrantes, por ejemplo, hay 11, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Un informe con 11 miembros, ¿no? Bien, gracias, colegas. Yo agradezco su participación, su esfuerzo, verdaderamente, eso no tiene verdaderamente precio lo que ustedes están haciendo, ¿no? Pero yo creo que al final ustedes por lo menos van a decir que algo han aprendido, que de algo ha servido este programa. Gracias, Panchito y Antonio, por el pase. Gracias a ti, Alberto. Bueno, de mi parte ya agradecí a los colegas asistentes, los felicitamos por el esfuerzo que hacemos, sobre todo en la cuestión de tiempo. ¿Sí? ¿Alguien pidió la palabra? ¿Me podrías permitir un minuto? Menos, creo, 30 segundos. De acuerdo, te escuchamos. ¿Hola? Sí, adelante. Mira, sí, acabo de escucharle la participación del especialista, obvio tiene el horizonte, pero antes, minutos antes, pues tú le adviertes a los participantes que va a estar en consulta, ¿no? Que si se va a hacer en grupo o en equipo. Y vemos que ya no creo que, no lo sé, presumo que es innecesario que se reúna porque ya se lo dijo. Yo quisiera terminar agradeciendo a los participantes porque nos hemos enriquecido, nos hemos reconocido en nuestra área. Lo más lindo de nuestra área es tener el bichito de la indagación, pero también me uno a que vivimos de manera muy recargada, ¿no? Entonces, no sé, quisiera que la gente que me ha antecedido se tome en cuenta, ¿no? Si lo hace la UGEL, ya supongo que el profesor Bazán lo decidió que es individual. Pero si es en la DREA, por favor, trasládelo a la consulta. Muchas gracias. Bien, profesora Mari Torres. Yo creo, colegas, que ya la palabra la dijo nuestro especialista de la UGEL, Alberto Mauro Bazán, pero que no es decisión de él, precisamente son disposiciones de la DREA, que obviamente hacer una consulta de este tipo, tal vez, la verdad que no sé cómo lo pueden tomar ellos respecto a nuestra participación, pero yo creo que ya las cosas están claras. Se ha ofrecido un apoyo de parte de los docentes de Fortaleza para la cuestión del informe. Esperemos un poquito de empatía también a todos los docentes, pero merece también un poquito, darnos un poquito más de nuestro esfuerzo para terminar correctamente y satisfactoriamente este primer módulo. De mi parte, yo les agradezco a todos su participación, los felicito. Colegas, siempre para servirles, todos los docentes Fortaleza, y también en algún momento los llamaré para que de alguna manera, en cualquier cuestión, ustedes también me puedan apoyar a mí. Muchas gracias, Francisco Hidalgo, un servidor. Muchas gracias para todos. Antonio, Miriam, Hulda, si está presente, Ana, también les deseo la palabra para que agradezcan el término de este primer módulo. Bien, queridos colegas, de manera muy especial se le agradece a cada uno de ustedes. Como al inicio se le decía, ¿no? Que la información a nosotros de la DREA nos viene faltando 2 días, 3 días, ¿no? Entonces, y por eso que a veces ocurre estos pequeños impases, ¿no? Pero la información final lo llega justamente al profesor Alberto, ¿no? Y él justamente les ha dado justamente la respuesta, ¿no? Ya adelantada. Coincido yo, ¿no? Justamente con lo que dice el profesor Alberto, ¿no? De que uno debe esforzarse, seguir. Esas son consecuencias a veces de nuestra formación, ¿no? Que permitieron que a veces que la tesis sustentaran de 5, de 4, de 3, de 2. Entonces los cambios hoy en día van siendo ya diferentes, ¿no? Es cuestión de poner
ponerle ganas, seguir adelante. Y le habla también justamente hace un montón. Los que me conocen saben desde a qué hora estoy despierto y saben a qué hora duermo, ¿no? Entonces es cuestión de esforzarse un poco más y todo se puede, y soy hincha de Tomo que dice sufre, peruano sufre, ¿no? Gracias, colega. Gracias, colegas, por su participación. Son 8:16 minutos. Hemos batido récord. Gracias. Muchas gracias, profesor Alberto. Muchas gracias, equipo. A ustedes, a ustedes. A todos. Las gracias a ustedes que están participando verdaderamente. En cuanto a la encuesta, la autoevaluación va a ser descriptiva. ¿Descriptiva va a ser allá? ¿Hay que hacerlo descriptiva? Panchito, Antonio, hay una pregunta hay una tareita, creo, ¿no? Sí, la encuesta es descriptiva para que escriba, ¿no? ¿Cómo te pareció? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Después de ello, creo que se refiere a la práctica al colegio, ¿no? Es en Google Meet. Perdón, la encuesta es en Google Meet. ¿Te refieres a la encuesta de satisfacción? Sí, ahí para marcar y responder en forma abierta, sí, claro que sí. Bien. No, yo preguntaba por la autoevaluación. Esa autoevaluación, eso le decía Antonio Está bien, hay que hacerlo porque ya hemos ido avanzando, ya tenemos el informe avanzado, vamos a pegar, copiar, pegar, y lo que falta tendremos que cumplirlo, y pidiéndole una vez más que esta ficha de autoevaluación se considere como un ítem o como un rubro más al final del informe que vamos a hacer de este primer módulo. Gracias. Gracias, profesor Jorge, y un saludo para usted, tiempo que no lo veo. Bien, Antonio, Panchito, los que están ustedes dirigiendo la sesión, ya para que lo den por cerrada, vamos, obviamente... A quedarnos, Alberto, para evaluar. Y claro... un ratito.